Y es que precisamente, como le decíamos, hace unos minutos apenas la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de un comunicado que emitió la Consejería Jurídica, anunció el acuerdo por el que crea e integra el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la elección extraordinaria de jueces, magistrados, ministros, personas juzgadoras en general del próximo año. Como le decimos, es muy importante este comité. Los 3 comités en realidad, pero bueno, este es el que nombra la presidenta, porque son los que van a definir a los candidatos. Estas personas son la clave de todo, son la llave del agua. Ahí mismo en el segundo párrafo lo reconoce, ¿no? Para llevar a cabo esta importante y trascendente labor, han sido seleccionadas 5 distinguidas y distinguidos juristas que han destacado en diversos ámbitos de actuación en distintas ramas del derecho en diferentes estados de la República. Para su selección se tuvo en cuenta primordialmente sus antecedentes de profesionalismo y honestidad, lo que garantiza la objetividad e imparcialidad en el delicado proceso que se les encomienda. Integrarán el comité de evaluación 3 mujeres y 2 hombres que se dan a conocer por este medio. Mari Cruz Cortés Ornelas, abogada y maestra en Derecho Electoral, magistrada titular de la tercera ponencia y presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, directora de evaluación y seguimiento del Sistema de Justicia Penal de Tlaxcala, vocera del nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, entre otros. Javier Quijano Vaz, abogado con maestría y doctorado en Derecho, miembro destacado de diversas barras y asociaciones de abogados nacionales e internacionales, abogado postulante, fungió como constituyente de la Ciudad de México, Premio Nacional de Jurisprudencia 2022, entre otros reconocimientos. Sí, también el tercer nombre que da la Consejería Jurídica es Vanessa Romero Rocha, que es abogada con 2 maestrías en diferentes ramas del derecho, con experiencia en cultura de paz, inclusión, género, derechos de la niñez y protocolos facultativos. Es columnista y colaboradora de medios de comunicación nacionales e internacionales. Usted la habrá visto si tiene Twitter, es una tweet star ahí de la blogosfera mexicana. Y también está en cuarto lugar Isabel Inés Romero Cruz, licenciada en Derecho, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, que fue jueza de primera instancia en diversos juzgados del Estado de Veracruz desde 1973. Y usted va a ver, pues yo creo que es el nombre más famoso, el quinto que integra este comité, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, abogado con doctorado en Derecho, destacado académico y servidor público. Desde el año 2009 fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se desempeñó como presidente de enero de 2019 hasta diciembre de 2022. Pues sí, ¿no? El ministro en retiro, Arturo Saldívar, que renunció en su momento a la Corte, se integró después a la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó ahí algunos eventos, ¿no?, que tenían que ver con derecho, con reformas al Poder Judicial durante la campaña. Ahora es uno de los consejeros que tenía Claudia Sheinbaum y va a ser parte ahora del comité de evaluación. Son estos 5 nombres los que van a integrar el comité. Recuerde que, como lo marca aquí el comunicado, el comité va a emitir sus reglas de operación y funcionamiento para garantizar independencia e imparcialidad. Gozarán de plena autonomía para su organización interna y las determinaciones. Contará además con el apoyo para la realización de sus fines y se extinguirá el comité una vez que se cumpla con su trabajo. Ya están los nombres entonces: 3 mujeres, 2 hombres. Lo repetimos: Maricruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Vaz, Vanessa Romero Rocha, Isabel Inés Romero Cruz y Arturo Saldívar, los integrantes del comité. Me llama la atención, Nancy, que en el comunicado de la presidencia, pues no viene quien propuso a Saldívar. Porque en 2009 al ministro Saldívar lo propuso el entonces presidente Felipe Calderón. Después se pelearon entre ellos, hasta públicamente se pelearon, se acusaron de traidores y de antidemócratas el uno al otro. Entonces,
No es la primera vez que eso sucede. El presidente López Obrador también tuvo su enfrentamiento con el ministro González Alcántara Carrancá. A veces los presidentes hacen un nombramiento y les voltean la tortilla. Les sale el tiro por la culata porque no cumplen con lo que esperaban. En el que fue el caso de Arturo Saldívar con Felipe Calderón y más recientemente el expresidente López Obrador con el ministro González Alcántara y también Margarita Ríos Farjat, la ministra Margarita Ríos Farjat, sí, que fue propuesta por el expresidente López Obrador. Pero mientras esto sucedía, bueno, hace 15 minutos antes de las 2, que fue lo que... un poquito más de media hora. Lo que mandó Presidencia acerca de este comité. Desde las 12 del día comenzó la sesión, poquito pasada el mediodía, comenzó la sesión en el Pleno de la Suprema Corte, quien eligió también este mismo 31 a las 5 personas que integrarán el comité de evaluación que le corresponde al Poder Judicial para determinar esta idoneidad de las personas juzgadoras que participarán en la elección de 2025. Después de varias votaciones, de repetir varias veces el proceso porque no lograban las personas que los ministros y ministras elegían, allá el proceso en la Corte fue como se les repartieron boletas a los y las ministras y ellos palomeaban el nombre que eligieran. Para las mujeres 3, para los hombres 2, porque así también fue conformado, 3 mujeres y 2 hombres. Entonces los votos mínimos necesarios para que fueran elegidos estos integrantes eran 8. Se realizaron las votaciones necesarias para que estos 5 integrantes recibieran los 8 votos. ¿Qué es el voto calificado de la Corte? Sí, es el voto calificado de la Corte, ¿no? Los 8 votos. Entonces, bueno, los nombres de estas 5 personas del Comité de Evaluación del Poder Judicial son Mónica González Contró, Emma Mesa Fonseca, Emilia Molina de la Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo. Sobre estas personas, pues sí tuvimos como que googlearlos para saber un poco quiénes son. Y pues bueno, de las mujeres, y más o menos ni siquiera como quién es una biografía extensa, nada más lo primero que nos salía, ¿no? Mónica González Contró es del Instituto, investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dice, investigadora especializada en derechos humanos, derecho a la no discriminación, derechos de niñas, niños y adolescentes, profesora de asignatura de la Facultad de Derecho, coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación y ha sido secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y abogada general de la UNAM. La segunda mujer de este comité de la Suprema Corte es Emma Mesa Fonseca, que es magistrada. Emma Mesa Fonseca, que es magistrada de circuito del Pleno Regional en materias penal y de trabajo en la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México. Tiene licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Procesal. ¿Qué más? Es que se ve muy grande su currículum. Socia fundadora y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. En el Poder Judicial de la Federación ha ocupado cargos de secretario de estudio adscrito al segundo tribunal colegiado, primer circuito en materia penal, juez primero de distrito en materia penal en el Distrito Federal. Estas figuras, como lo estamos viendo, pues son muy cercanas a la Corte, a los ministros que conforman la mayoría y que han cuestionado la reforma judicial. Tanto la magistrada que ahorita mencionamos, Emma Mesa, como la doctora Mónica González Contró, pues que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que ha sido fuertemente crítico de la reforma judicial, ha emitido opiniones contundentes contra la reforma judicial, la ha criticado muy duramente. Y pues ahora es una de estas investigadoras que la nombran. Y la tercera figura es María Emilia Molina de la Puente. Ella es también una magistrada, es magistrada del circuito del Poder Judicial de la Federación. Son estas figuras, ¿no? Porque también Wilfrido Castañón León es magistrado de circuito, el del primer tribunal colegiado en materia civil. Del primer circuito. El primer circuito es el de la Ciudad de México. Y Luis Enrique Pereda también es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sí, es cierto. Entonces son 3 magistrados, 2 mujeres, 1 hombre, que son muy cercanos a la Corte, y 2 doctores
del Instituto de Ciencias Jurídicas, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, pues sí, claramente son figuras cercanas a la Corte, que han tenido opiniones fuertemente contrarias a la reforma judicial y que ahora van a integrar el comité de evaluación. Seguramente este comité pues va a tener opiniones encontradas con los otros comités. Sí, también va a ser interesante ver eso. O sea, de un mismo candidato, ¿qué opinan los tres comités? Porque eso es de lo que se trata, que también es interesante seguir el proceso, porque cómo van entre los tres tienen que acordar la idoneidad de las personas que van a ser votadas el 1 de junio de 2025. Entonces, para que se pongan de acuerdo, a lo mejor entre el comité del Ejecutivo y el comité del Legislativo pueda ser más sencillo llegar a un acuerdo en cuanto a estas personas. Pero ¿qué va a pasar con el comité del Poder Judicial? Sí va a ser minoría sus 5 votos, comparado con los 10 que tendrían los otros 2 comités, pero pues sí tenemos que seguir este proceso y ver cómo votan o cómo califican a las personas que se van a postular, a los candidatos, y quién al final resulta que va a aparecer en la boleta. Fíjate, la ministra Lenia Batres publicó en la mañana un documento recordando a quién propuso ella como candidatos para integrar el comité. Estaban la maestra María Estela Ríos González, la maestra Berta Galeana Cisneros y el doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz. Ninguno quedó. Entonces, pues claramente tanto la ministra Batres como la ministra Esquivel Moza y la ministra Ortizal, que también presentaron candidatos, pues estaban en la minoría. Sí. La mayoría de los ministros de la Corte pues votó por figuras que ellos consideran pues más cercanas a lo que ellos opinan sobre estas reformas que ha habido al Poder Judicial, y efectivamente pues así es, ¿no? Así se esperaba que fuera también. Porque pues en el Congreso también hubo algunas figuras pues cercanas al partido en el poder, algunas de ellas han participado también en esos procesos, y pues hablar, por ejemplo, el ministro Arturo Saldívar pues ha sido también muy cercano a este gobierno que está empezando, que tiene unas pocas semanas de vida este sexenio, y pues también va a integrar el comité. Son figuras en las que confían el Congreso, la Presidencia y la Suprema Corte. Era algo que sabíamos que iba a pasar, pero es importante pues ya tener los 15 nombres, los 15 definitivos que van a calificar la elección, que van a calificar a los candidatos de la elección. Sí, su idoneidad. Lo que me llamó la atención es que incluso en la Corte, aunque resultaron elegidos estos candidatos, sí se tardaron varias votaciones. Fueron varias rondas. Fueron 4 rondas en el caso de para mujeres y 3 rondas para los 2 hombres. Sí, porque como que el primer nombramiento de ambos, de mujeres y hombres, salió más rápido. Pero ya para el segundo, en el caso de los hombres, y el segundo y el tercero para el caso de las mujeres, en una de esas sí fue como ya para el de las mujeres, dijo ya, o sea, falta un voto para que sea elegida la tercera, por favor ya, porque ya llevamos 3 rondas y no la elegimos. Voten por esta, que nada le falta un voto, ¿no? De hecho, si usted ve el fragmento de la Corte, hay un momento que resaltabas tú, Nancy, que platicábamos fuera del aire, donde dice la ministra, y eso que era el inicio, cuando todavía no votaban tantas veces, dice la ministra Piña, bueno, pues ¿qué votamos o damos por hecho que no vamos a tener comité? Ajá, sí. Como dejándolo de lado, como diciendo, de todos modos no va a aplicar. Sí, fue lo que yo entendí. Sí, porque sí dijo así como de todas formas en el acuerdo viene que lo que no esté escrito en el acuerdo se puede resolver por el pleno. Entonces, ¿volvemos a votar o ya dejamos así como el asunto ya? Porque ya se repitió y nada más llevaba 2 veces, todavía se repitió más veces la votación. Pero bueno, al final de cuentas sí resultó el comité del Poder Judicial decidido por el pleno. Vamos a ver este fragmento de lo que sucedió, de cómo ya al final dieron los nombres, y regresamos para también ver qué sucedió allá en el Senado. Efectivamente. ¿Nos podría dar cómo quedaría integrado el comité de evaluación con las personas, mujeres, que obtuvieron la votación de 8 que se necesitaba para integrar esta parte del comité? Con todo gusto, señora ministra presidenta. En orden alfabético: González Contró Mónica, Mesa Fonseca Emma y Molina de la Puente Emilia. Gracias.
Ahí están los nombramientos en ese primer momento de las mujeres que integrarán el comité de evaluación de parte de la Suprema Corte, del que representa el Poder Judicial, y más adelante pues se nombró a los 2 integrantes hombres. Hoy en el Congreso, además, en el Senado, como le decíamos, le adelantábamos, ya tomó parte... Le tomó ¿cómo se dice? Les tomó ¿Protesta? La protesta. Les tomó protesta tanto el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Les tomó la protesta a los 5 integrantes que nombró el Congreso, y además se instaló ya el Comité Técnico de Evaluación del Poder Legislativo. Tomaron protesta entonces Madaí Merino Damián, Andrés Norberto García Reper, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briceño Torres, los integrantes del Poder Legislativo. Ya habíamos analizado en la semana esos nombres también, porque ya se habían nombrado. Vamos a escuchar cómo fue este evento ahí en el Senado. Ciudadanas y ciudadano, Ana Patricia Briceño Torres, Andrés Norberto García Reper Fávila, Maribel Concepción Méndez de Lara, Madaí Merino Damián, María Gabriela Sánchez García. Ambas cámaras del Congreso de la Unión les han designado como integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades, ciudadanas y ciudadanos integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Muchas gracias. La declaratoria de instalación del Comité de Evaluación. Procedo a hacer la declaratoria de instalación. Con fundamento en los artículos 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el transitorio tercero del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado el 14 de octubre de 2024, siendo las 12:21 horas del día 31 de octubre del 2024 en la Ciudad de México, se declara instalado el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.